Este es Observatorio Cotidiano de TV UNAM en el segmento dedicado a la economía y el desarrollo. Y vamos a seguir hablando en este programa sobre los salarios, la política salarial, nuevamente con Saúl Escobar como uno de nuestros invitados y Ricardo Becerra. Saúl Escobar es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, integrante del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo y también forma parte de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván. Y Ricardo Becerra, articulista, ensayista, presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, se ha ocupado también del tema de los salarios en los últimos años, ya durante bastantes años. Y en un programa anterior estuvimos conversando con ambos acerca de la situación de los salarios en México, de los salarios mínimos por un lado, pero también de los salarios contractuales, de los salarios generales, incluyendo los salarios promedios del Instituto Mexicano del Seguro Social, de los asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y como lo conversábamos, el tema de los salarios sí ha tenido un cambio muy importante en este gobierno. Coincidimos en que el incremento que registraron los salarios mínimos en el país en su conjunto y sobre todo en la franja fronteriza, en la zona libre de la franja fronteriza, pues es una de las medidas más significativas que se ha registrado en la política económica, porque como bien nos lo dijeron los invitados, las decisiones del salario mínimo son decisiones de política económica, pero son mucho más. Sin embargo, la discusión ya a mediados de 2019 empezó a animarse porque hubo quienes aseveraron que el incremento del salario mínimo estaba teniendo consecuencias negativas en el empleo. Ya hablamos de eso, pero sin duda va a ser una discusión que va a continuar, Ricardo, porque el argumento o contraargumento al incremento de los salarios en general, pero también de los mínimos, es que deben estar ligados a la productividad y que por tanto no debe decretarse un incremento. Es una muy antigua discusión que sin duda va a continuar. ¿Qué piensas de eso? Bueno, para empezar, el salario mínimo siempre y en todas partes es un decreto. Así es. En todos lados, porque es una frontera jurídica que el Estado plantea como el precio mínimo aceptable por una sociedad al valor, insisto, de lo más importante que tiene un ser humano, que es su propio trabajo. Esa es la frontera que se coloca. Es un precio tan importante, insisto, como la tasa de interés para la economía, como la tasa de interés o como el tipo de cambio. Manda una señal muy importante del tipo de sociedad que quieres, ¿no? En ese sentido, es un precio moral. Pero además, el salario mínimo es un contrato. No es verdad, como suele repetir el mainstream, las corrientes dominantes de la economía, que el salario mínimo sea el resultado de una curva dibujada en el pizarrón de no sé qué profesor, en el cual aparece un equilibrio en el cual el precio y la cantidad de empleo están relacionadas, y en ese punto preciso es donde debe fijarse el costo del salario. Nunca es así, nunca en ninguna parte ha sido así. El salario es en todas partes un contrato, es el resultado de la libre voluntad, o no, la no tan libre voluntad del trabajador que asiste a ofrecer su fuerza de trabajo y un empresario o un patrón que ofrece ese mismo trabajo, y que por muchos factores, incluyendo la fuerza y la presión de unos y otros, determinan un costo salarial. De modo que realmente lo que el salario mínimo expresa es el poder de despido, de contratación, ¿no? Y de nivel, de colocar el nivel de precio de los patrones y de los trabajadores en un momento dado en una economía. En nuestra economía, en nuestro país, históricamente lo que ha ocurrido es que el poder de empresarios y del gobierno han estado en contra del trabajador, ¿no? Por razones externas al propio mercado del trabajo. Dos
anotadas de manera muy importante por el extinto economista Jaime Ross. Uno, se usó el salario mínimo para contener la inflación, ¿no? Para que no hubiera demanda, para que no tuviera presión sobre los precios, y dos, para abaratar el costo de la mano de obra en el contexto de la competencia internacional. Y en este juego de fuerzas que resume Ricardo, Saúl, hay un factor clave, el rol de los trabajadores y sus organizaciones, claro. La capacidad de negociación, claro. El tema de los sindicatos y cómo estamos en ese yo contexto. Creo que en la CONASAMI se reunieron 3 que estaban de un bando y 0 del otro bando. Del bando de los trabajadores no había nadie. Los 3 partes, gobierno, empresarios y sindicatos, estaban en contra de los trabajadores. Y podrá sonar muy duro que la representación sindical haya jugado del lado del gobierno y los patrones y no del lado de los trabajadores, pero eso fue la verdad. Durante muchos años los sindicatos han sido membretes que no juegan del lado de los trabajadores, ni en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ni en las revisiones contractuales. Muchos de esos son contratos de protección patronal, en donde el trabajador tiene un sindicato y un contrato colectivo que no conoce, que nunca ha visto, que nunca ha discutido, que nunca ha sido convocado para tener su opinión. Todos los contratos de protección, que ha sido la norma en muchas empresas, se han convertido en una simulación que ha sido ya un escándalo mundial. Y como dije, en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá hay una cláusula de ese tratado que va en contra de los contratos de protección en México. Y hubo ya muchas reformas a la Ley Federal del Trabajo, sí, que han cambiado la capacidad. Bueno, producto de esa sindical, presión internacional y producto de un cambio político en México, se reformó la ley para tratar de garantizar que de ahora en adelante las revisiones contractuales tengan el aval explícito de los trabajadores y no solo de los dirigentes sindicales, entre otras cosas, pero fundamentalmente eso, que los trabajadores tienen que votar si están de acuerdo o no están de acuerdo con la revisión contractual que se les está proponiendo. Yo creo que este es un gran avance, pero como todas las grandes reformas, va a tardar en hacerse realidad. Va a tardar, y por otro lado, la reforma, además de que la reforma laboral va a tardar, de que las reformas institucionales suelen ser un proceso complejo, estamos ante un panorama económico, Ricardo, que no es precisamente muy favorable. Y la pregunta directa es, en este contexto de bajo crecimiento económico, ¿es posible lograr una recuperación sostenida de los salarios en general y de los mínimos en particular? No solamente es posible, creo que es necesaria. Ahí hay que ver las cosas de manera dinámica y recuperar a los viejos maestros, ¿no? Es decir, hay que ver el aumento salarial como un apoyo para el crecimiento económico, al menos un apoyo para que la dinámica económica no caiga tanto. Durante mucho tiempo en el país, durante los últimos 24 meses, es probable que el indicador de demanda más importante que no ha caído es precisamente el consumo. Es precisamente el consumo, además el consumo al minoreo, pues. Y creo que un aumento con las condiciones moderado, monitoreado y bien pensado a los salarios, especialmente a los salarios mínimos, pero no solamente, va a contribuir a que esta atonía que vive la economía nacional no sea tanto y sea un pequeño motor que se encienda para la recuperación económica. Creo que sí hay condiciones, hay baja inflación, es más, creo que se asoma de muchos modos un cierto peligro de deflación. Por lo tanto, creo que la subida salarial no causaría para nada un efecto inflacionario y que esta inyección de demanda animaría el mercado interno en una cierta proporción, lo cual a su vez ayudaría al conjunto de la dinámica económica. Creo que es perfectamente documentable esta ecuación que estoy planteando. ¿Y crees tú, Saúl, que un punto de vista como este pueda jugar en la discusión
política en las negociaciones para la nueva ronda que se viene hacia 2020? Digamos, la idea es que haya un círculo virtuoso entre aumento salarial y crecimiento económico, y que esta dinámica virtuosa ayude a crear mejores empleos y haya entonces un crecimiento general de la economía, del empleo y un mejoramiento de los salarios. Lo cual requeriría pero eso política laboral en sentido amplio, ¿no? No solo requiere una política laboral decidida por parte del gobierno y del Estado mexicano, sino requeriría abiertamente un nuevo pacto social con los empresarios y los sindicatos. Y decirles, esta es la meta, así tenemos que jugar, así nos conviene a todos, y colaboremos todos en este esfuerzo. Y al menos una parte de las organizaciones empresariales se ha mostrado favorable a esta discusión, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero digamos, en contra de este nuevo pacto social que nos debe beneficiar a todos, y estoy seguro que nos beneficiaría a todos, hay incertidumbres y problemas políticos internos y externos. Entonces hay que despejar estos problemas, señalando que si hay una recesión mundial o hay indicios de una recesión mundial, todos tendremos que hacer un esfuerzo para hacerle frente a esta recesión mundial y todos tendríamos que colaborar de alguna manera para parar ese efecto negativo. Y si hay problemas internos, que el aeropuerto, que la declaración de un investigador sobre la guerrilla, que si esto, dejarlas a un lado y fijarnos en lo más importante. Lo más importante es el bienestar de todos en una dinámica de crecimiento económico. ¿Se puede o no se puede? Y hay que discutirlo y ponerlo sobre la mesa. Si eso requiere una reforma fiscal, si eso requiere un esfuerzo de los empresarios, si eso requiere un esfuerzo de los trabajadores para aumentar la productividad, si eso requiere un aumento de, de los salarios en una dinámica de crecimiento, pues hay que ponerlo sobre la mesa y discutirlo para que efectivamente se convierta en una guía no solo del gobierno, sino del conjunto de los actores sociales y económicos de este país. Una discusión de este calibre implica sin duda ventilar de otro modo decisiones de política económica, sí, claro, que no pueden seguir confinadas a círculos estrechos. Vamos a una pausa y continuaremos conversando sobre salarios y política salarial. Continuamos en Observatorio de TV UNAM conversando sobre salarios y política salarial con Saúl Escobar y con Ricardo Becerra. Ya se abrió, de hecho, el proceso que debe conducir a la negociación para una nueva fijación de salarios mínimos, los que regirán en 2020. El tema, como creo que ha quedado claro en el segmento anterior, no es solamente el porcentaje en el que debe aumentar el salario, sino muchos otros aspectos del proceso de negociación, de la reforma laboral, de la ubicación, de la centralidad que tiene la política salarial en la política económica. Y, ya lo dijeron nuestros invitados, 2020 tiene una perspectiva que no es precisamente la mejor en términos económicos. Hay un contexto internacional difícil, hay un crecimiento muy bajo que más bien pinta para que continúe siendo bajo durante 2020. Pero aún así, hay un objetivo por encima, que es el objetivo del bienestar y el papel que juegan ahí los salarios. Así que, por favor, Ricardo, en esa perspectiva concreta para 2020, ¿cómo ves tú la nueva negociación, en primer lugar para los salarios mínimos y luego para los salarios contractuales? Bueno, yo esperaría, quisiera, deseo que de parte del gobierno exista, insisto, un planteamiento de una serie de medidas coherentes, una secuencia de pasos y de iniciativas que nos pongan en una ruta de recuperación del salario mínimo y del conjunto de los salarios en el país. Ese planteamiento yo lo extraño mucho, incluso en el Plan Nacional de Desarrollo.
creo que en esa serie de medidas habría que acometer el cambio en la CONASAMI, eliminar la idea del tripartidismo, que ya no corresponde con la realidad laboral ni del mercado de trabajo en México, y que deberíamos de colocar como meta en el 2024, pues que el salario mínimo alcanzase ya para la manutención completa de 2 miembros de una familia en México. Serían como 300 pesos para el año 2024. Yo esperaría trazar una ruta así, sensata, pactada, bien dialogada con el conjunto de los actores, ¿no? De los actores económicos en el país. Lo cual implica mantener un ritmo de recuperación, Sí, al claro. menos como el que tuvimos Sí, en sí, 2019. Como de 13, 14 pesos cada 6 meses. Por encima de la inflación. Claro, por encima de la inflación, así es. 1 litro de leche, no es tanto, no es tanto, pero si lo mantenemos sostenido, más o menos. Ahora bien, yo quisiera anotar aquí un asunto radical, o vamos, una tesis radical que me gustaría compartir con el auditorio, con tu auditorio, Enrique. Y es que el INEGI y el Coneval nos insisten una y otra vez en sus informes. Los programas sociales son muy útiles, los programas sociales son importantes, ayudan, alivian, pero no resuelven. Lo que produce todos los días pobreza y pobreza extrema en México es el mercado laboral. El hecho de que una persona que va a trabajar digna, honestamente, sus 8 horas, recibe un salario que no le alcanza para comprar su canasta alimentaria, ¿no? O apenas arribita. Ese hecho que viven millones y millones de trabajadores en México es lo que produce, insisto, genera la pobreza en México todos los días. Si no tenemos una política en ese sentido, en ese aspecto crucial, en el aspecto dickensiano de la realidad mexicana, no va a haber política social, no va a haber programa social de viejitos, de jóvenes, el que ustedes quieran, que vaya a resolver el continuo empobrecimiento de este país. Esa es la importancia de la política salarial. Y decías, Saúl, en el segmento anterior, que esta discusión sobre los salarios, las negociaciones, tiene que verse en un contexto más amplio, en el contexto de un objetivo superior en el país, que es el incremento del bienestar, en el contexto del desarrollo. Pero las decisiones se toman y se toman rápido. Y de hecho, en las próximas semanas, de aquí a principios de diciembre, ya deberá estar tomada una nueva decisión sobre el incremento de los salarios mínimos que, como has dicho, va a repercutir en las negociaciones de los salarios contractuales en los siguientes meses, ya iniciado 2020. Habría entonces que ponerse a discutir en otro plan, en una deliberación más amplia. Sí, yo creo que debería ser por eso materia de un debate nacional que supera a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Pero yo creo que la Comisión va a decidir un aumento por encima de la inflación, no sé cuánto, pero sí va a decidir un incremento real de los salarios mínimos. El problema va a ir siendo cada vez menos el salario mínimo, aunque es muy importante, y cada vez más los salarios contractuales. Ahí yo creo que va a concentrar la presión tanto de empresarios como de trabajadores. Ojalá cambien los sindicatos un poco su dinámica, pero la atención va a estar cada vez más en los salarios contractuales, porque los mínimos son un indicador, son un instrumento, y yo creo que hay margen para aumentar los salarios mínimos, sí, pero los salarios contractuales son determinantes para la inmensa mayoría de los trabajadores. Pero dices tú, Saúl, esa discusión supera a la Comisión de Salarios Mínimos, pero ¿dónde tiene que darse y cómo tiene que darse? Yo creo que en las instancias más generales del Estado. Yo hablo del Congreso de la Unión, pero yo creo que debería haber la posibilidad de que el presidente, sí, el gobierno llamara al debate de un gran pacto nacional, un gran pacto social de largo plazo, donde se recuperara esta idea del bienestar como un centro de las políticas económicas, y dentro de esta idea de un mejor bienestar, una mejor distribución del ingreso entre el trabajo y el capital. Se mencionaba el ensayo de Jaime Ross, que va a ser publicado, por cierto, en el trimestre económico del próximo, que sale en octubre, que se llama La participación del trabajo en el ingreso. Y ahí demuestra Jaime y Carlos Ibarra
cómo ha venido cayendo en los últimos 20, 30 años la participación del ingreso, del trabajo en el ingreso, y cómo ha aumentado, por lo tanto, la ganancia. Y la pregunta ¿es sustentable este esquema de caída persistente del trabajo y de aumento de las ganancias del capital en un esquema de bienestar? Yo digo que es insostenible. Entonces, cambiar este esquema por un esquema más justo, mejor de distribución del ingreso, requiere de este pacto social a nivel nacional que rebasa la CONASAMI, no porque no pueda darse ahí, sino porque tiene que darse ahí y en otros lugares también. Y además hay, Ricardo, en esta ocasión un elemento adicional, la posible fijación de un salario mínimo para el trabajo doméstico. Sí, muy importante. Que se derivó de la reforma laboral ya realizada en el Congreso y que por primera vez pondría sobre la mesa uno de los temas más ominosos, que es la ausencia de regulación directa en el salario de más de 2 millones de personas que trabajan en los hogares, ¿no? 2.4 según el 2.4. INEGI, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues yo creo que en efecto, mientras el salario mínimo ascienda consistentemente, menos importante va a ser para el resto, porque se va a ir acercando pues estadísticamente a la media, en efecto. Pero es una meta que sí debemos cumplir. No es prescindible, pues. Así es. ¿No? El salario mínimo y su recuperación es una condición sine qua non para que justamente acometamos el siguiente escalón, que es la recuperación y la negociación de los salarios contractuales en México. Pero sin tener resuelta la base de la pirámide, que es el salario mínimo, creo que difícilmente vamos a acceder a esa corrección general. Ahora bien, yo quisiera insistir en el punto. El salario mínimo, como lo ha demostrado un estudio que publicó el INEGI hace poco en una revista de estadística internacional, tiene, además de todo, una especie de efecto gravitatorio, ¿no? Es decir, una especie de atracción a un conjunto de salarios que incluso alcanza a los contractuales, que están tasados hasta en 3,5 salarios mínimos. De modo tal que la unidad salario mínimo sigue afectando a niveles todavía mayores, y que en conjunto con el mercado laboral actual de 2019, la determinación del salario mínimo afecta el monto del salario de casi 23 millones de trabajadores en el país, en el sector formal e informal. Es decir, es la mayor parte del empleo formal. La importancia del salario mínimo es absoluta, es monumental, ¿no? Por eso la atención, la discusión y la corrección en ese campo y en esa materia no debe ser obviada, y tenemos que poner, pues yo digo, casi todas las canicas en esa dirección. Gracias, Ricardo. Estamos cerrando ya el programa, así que te pido, Saúl, una Pero tú hablabas, última por ejemplo, reflexión. del salario mínimo para los trabajadores que trabajan en los hogares y trabajadoras que trabajan en los hogares. Y ahí el problema no es tanto fijar un salario mínimo, sino que se aplique, que realmente se cumpla. Y ahí hay un asunto también de que las autoridades del trabajo tendrán que reforzar su capacidad de vigilancia y de convencimiento para que las normas laborales se cumplan. Porque en este país las normas laborales se cumplen muy poco, como en muchos otros aspectos de la ley. Una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es la realidad. La brecha entre la ley y la vida real es muy profunda, y en el caso del trabajo también es muy profunda. Entonces yo creo que ahí la Secretaría del Trabajo tendrá un papel muy importante, no solo en el caso del trabajo doméstico, donde además ya se abrió la posibilidad de la seguridad social. Así es. Y todavía hay pocos patrones y pocos trabajadores y trabajadoras registradas, pero esperamos que con esta nueva política de seguridad social cada vez haya más, y eso también es parte de un cambio que debemos observar. Pero ahí la posibilidad de que se cumpla la ley es muy importante, y es, por eso digo, parte de este pacto social que tenemos que discutir entre todos. Gracias, Saúl. Y tienes un tiempo mínimo, Ricardo, para cerrar, 45 segundos. ¿Cuál es tu última reflexión? Bueno, mi última reflexión, pues volver a lo que ya había dicho. Creo que no hay política social que sustituya a la política salarial. Como insiste, por ejemplo, los teóricos del Partido del Trabajo brasileño, la mejor política social
es la política salarial. Sin esa no habrá nunca una solución al grave problema de la pobreza en el país. Así es, y como lo comentaron nuestros invitados en este programa, no se está planteando que este cambio se dé de un año a otro, claro, en el 2020, ni siquiera hacia mediados de la próxima década, pero ese cambio de tendencia que se inició en 2019 debe sostenerse para superar esta realidad ominosa que hemos tenido ya durante más de 4 décadas. Que los salarios mínimos sean el ancla, sean la medida que ha comprimido el mundo salarial y que al fin de cuentas ha llevado a la situación laboral, al mundo del trabajo en general, a una condición pues, que ha retrasado el desarrollo y sobre todo ha impedido la superación de las condiciones de pobreza en las que estamos. Muchas gracias por su participación, Saúl, Ricardo, por exponernos sus puntos de vista acerca del salario y la política salarial. Muchas gracias.